Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos también que puedan estar escuchando este estudio bíblico de este día miércoles 22 de junio. Medio año, ¿qué les parece? Medio año ya que estamos sirviendo al Señor y que ya nos queda, vamos avanzando súper rápido. Espero que estén bien, pueden saludar, pueden ahí participar, pueden hacer preguntas, pueden dejar sus preguntas, nos pueden acompañar en cada estudio bíblico en este canal. Así que doy gracias a Dios por ustedes. Vamos a comenzar inmediatamente el estudio bíblico y vamos a, para que saques tu Biblia, para que también puedas apuntar. Es importante también apuntar, aprender, tomar apuntes y también quedan grabados, así que qué mejor. Quedan grabados así como lo hago. Siempre voy a compartir mi presentación, que la hago con mucho cariño para ustedes y para todos los que puedan ver este estudio bíblico. Amén. Vamos a ver la diapositiva anterior, del día anterior, donde dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Imagínense cómo se sentían ahí los judíos escuchando, estos hebreos escuchando a Jesús. No entendían nada, nada. Entonces vamos a explicar qué quiere decir todo esto: comer y beber de Jesús. ¿Qué es lo que es comer la carne, beber su sangre? Porque es un tema complejo. Más de una vez me hicieron esta pregunta, amados hermanos, más de alguna vez me la hicieron y eh, me preguntaban qué significaba. ¿Por qué? Porque que los judíos, que los que escuchaban, eh, estas personas creían que estaba hablando y se podría creer que se está hablando de un canibalismo. Y no puede ser, no puede ser. Porque el canibalismo está prohibido en las escrituras. Jesús no podía haber enseñado algo así. Esto tenía un trasfondo espiritual. Pero leamos, ¿qué dice la Biblia? Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo nos puede dar a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Así que imagínense lo que pensaron en el momento. Pero ¿cómo vamos a comer la carne? ¿Cómo vamos a tomar su sangre? Está prohibido tomar sangre, comer sangre y carne. Es canibalismo, no podía ser. Carne humana, me refiero. Entonces, ¿qué estaba hablando Jesús? No les caía en su mente. En realidad ellos no querían entender. En realidad ellos no querían realmente tener la sabiduría de entender lo que Jesús estaba diciendo. Es como cuando Jesús decía que por eso hablaban parábolas. ¿Por qué? Porque ellos realmente no estaban interesados. Y el que está interesado, el Señor le da los misterios del reino. Y dice: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Se dice que esta sinagoga posiblemente era la que hizo el centurión, de ese centurión que Jesús quedó admirado, que dice ahí los evangelios, de que este centurión estaba tan agradecido, no después de que Jesús hiciera el milagro, sino que antes era tan devoto a Dios que le hizo una sinagoga a los judíos. Así que se dice que posiblemente Jesús fue en ese lugar. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum.
Se dice y se entiende que posiblemente era la sinagoga hecha por este centurión romano, que Jesús le sanó un siervo. Entonces desglosemos esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí las imágenes, mire cómo sirven las imágenes. Ahí está como la explicación. Solamente estas imágenes ya tú puedes ver la explicación de todo esto. Comer y beber de Jesús da vida eterna. Tú tienes que comer de Jesús, yo tengo que comer de Jesús. Pero ¿qué nos quiso decir el Señor? Veamos qué nos quiso decir el Señor. Significado espiritual de la carne y la sangre de Jesús. Ahí nuevamente otra imagen que te va a ayudar mucho, que yo la busco con harto cariño para ti, para todo el que pueda ver, para que entienda mejor. El arte también es una gracia, un don que Dios dio a los hombres para que podamos interpretar algunas cosas. Diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su sangre? No entendían porque no estaban dispuestos a entender. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso sale en Mateo 13:13. De que Jesús le dice, Mateo 13:13, le dice lo que en realidad está expresado ahí, le dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Y eso estaba en una profecía de Isaías, de que el Señor iba a ocultar este misterio a aquellos que no están interesados. Por eso que las personas que realmente no están interesadas de verdad no entienden el Evangelio, aunque tú le digas todo el día muchas veces el Evangelio, porque en realidad no están interesados. Eso también vimos que algunos andan por los panes y los peces, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Pero ellos no querían entender, por eso no iban a entender, y además que no creían lo que Jesús le estaba enseñando. Así que aquí vemos que la sangre de Cristo tiene poder, pero más que en sí, aunque igual hay un misterio en sí en la sangre misma. Sí hay un misterio, algo divino en la sangre. Está la vida ahí. Pero le dice aquí en Hechos 20:28, por tanto miren por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fuimos ganados por la sangre de Jesús. Cuando Jesús habla de esto, habla en realidad de la esencia del sacrificio pascual, que la tengo aquí en esta imagen, esa foto ahí, si tú ves ahí, ellos están sacrificando, están manchando, después de haber sacrificado un cordero, ¿cierto? Ellos están manchando sus dinteles porque cuando pase el ángel, ¿cierto?, de la muerte, no va a matar a los que estén cubiertos con la sangre. Lo mismo dijo Jesús. Ahí está el pan que representa su cuerpo y el vino que representaba la sangre del nuevo pacto. No se refiere en sí de comer su carne física ni su sangre física, sino era un trasfondo espiritual, ya que los judíos celebran esta Pascua y es muy importante para ellos, que se me a pasar por alto porque fueron redimidos por la sangre, fueron salvados por la sangre. Entonces, eso le quería decir Jesús. Ahora yo soy ese cordero, yo soy esa sangre. Usted tiene que comer de mi sangre, como cuando comen el cordero, aunque el cordero se desangra, pero comen la carne. Yo soy el pan del cielo, dijo Jesús. Eran representaciones espirituales, pero ellos no lo podían entender porque no querían entender en realidad lo espiritual. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Maravilloso. Con su sangre, la sangre, su cuerpo fue sacrificado ahí como está en la foto. Él era el cordero inmolado, él era la carne.
Es a Cristo que tenemos que nosotros comer, o sea, su palabra, sus enseñanzas. También esto se puede traspolar o poner en paralelo con la cena del Señor, donde también Jesús dice, este es mi cuerpo, y también da un significado espiritual. No es que en sí el pan sea el cuerpo, sino que representa su cuerpo. Y también después dice, y este vino él representa la sangre del nuevo pacto, no de ese pacto antiguo que era con un cordero, con un animalito, con un sacrificio. Ahora él era el cordero. Entonces eso es el significado espiritual de la carne y la sangre. Él dice, tienen que comer de mí, tienen que recibirme a mí. Yo soy el que los va a salvar ahora. No es la sangre que ustedes ponen en el dintel, es la sangre que ponen en su corazón. Es mi cuerpo que va a ser sacrificado. Concluimos abajo y lo marqué con rojo. Por lo tanto, tenemos que concluir que el comer su carne y beber su sangre equivale a venir a Cristo y creer en Él. Es decir, aceptar y obedecer el Evangelio. Hermoso, ¿no? Aceptar y obedecer el Evangelio. Después dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, después que escucharon esa realidad tan fuerte, que en realidad los discípulos que seguían a Jesús, que eran los que le seguían, eran discípulos, no eran pocos, no eran solamente estos 12, eran más, hermanos. A veces creemos que son estos 12, no, más. Tenía más discípulos Jesús, estos llegaron a ser apóstoles. Y le dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No le dicen, dura es tu palabra, por decirlo así. No eres tú, Jesús, el duro, sino lo que tú estás enseñando es lo duro, es lo difícil de digerir. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿qué quiere decir eso? Primero le dicen, Señor, todo lo que has dicho ahora, que vamos a comer tu sangre, que vas a ser sacrificado, que tu sangre va a correr y que vas a morir. Los que pudieron entender un poco lo hallaron muy duro. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando que Jesús, ¿se acuerdan que después que Jesús lo alimenta con los panes y los peces, Jesús se aparta porque dice que querían hacerlo rey? Entonces cuando ellos ven, se les cayó Jesús, ya no era el Mesías que como el rey David, no era el Mesías político, guerrero que ellos esperaban, sino que ahora era un Jesús diferente, un Jesús que decía, mi reino es espiritual, un Jesús que decía, ahora tienen que seguirme, pero porque yo le voy a enseñar el misterio espiritual, pero no voy a reinar sobre Roma, no voy a irme en contra de Roma, no lo voy a liberar con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Entonces le dice, no me creen, imagínense si vieran que yo voy a subir. Hace una declaración profética de su ascensión. Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿de dónde venía Jesús? Él lo dijo muchas veces, yo vengo del cielo. Vengo del cielo. Yo fui enviado desde el cielo. Entonces le dice, imagínense que vean eso. Menos van a entender. Menos si no entienden con esto. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para poder entender, amados hermanos, amigos, entender el Evangelio, entender el mensaje de Jesús y no sea duro y tenga revelación, que sus demandas no sean gravosas, tienes que nacer de nuevo a través del agua y del Espíritu. Tienes que nacer a través del Espíritu Santo, a través del bautismo, a través de la palabra de Dios, a través de la conversión real. O si no, no vas a entender el Evangelio. Eso le dice Jesús. La carne que tenemos, la carne sin Cristo, sin bautismo del Espíritu, sin bautismo en agua, sin una nueva vida, sin el Espíritu Santo, no nos sirve de nada.
aunque sepamos toda la Biblia. No vamos a entender los designios espirituales de Jesús, ni las demandas, porque a veces las demandas se ponen exigentes, se ponen duras. Jesús dijo: el que no deja todo, hasta su propia vida, sus padres, su madre, sus hijos, por la causa de mí, por seguirme a mí, no es digno, no se merece ser mi discípulo. Parece dura, pero si tú entiendes en el Espíritu vas a poderlo entender, porque vas a entender que si sigues a Jesús va a ser lo mejor para tu familia, va a ser lo mejor para tus hijos, va a ser lo mejor para tu esposo, va a ser lo mejor para todos, para ti mismo, y vas a tener vida eterna. Así que parece dura la palabra, parece demandante, parece confrontacional, parece que no se puede entender porque no tiene que ver con lo terrenal, tiene que ver con lo espiritual. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Voy a leer de nuevo el 6:63 porque no sé si lo leí completo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son espíritu y son vida. Las palabras que Él dijo, lo que Él enseñó. ¿Qué enseñó Jesús? El reino de los cielos. Enseñó el reino de Dios, las demandas del reino, el vivir conforme a la voluntad de Dios, que a veces se pone duro, ¿cierto? Dura es tu palabra, Señor. A veces se pone dura. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí Jesús demuestra su deidad, ahí demuestra que Él es Dios, que es omnisciente, todo lo sabe. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Imagínate, Él sabe en qué posición estás tú. Él sabe si tú le vas a entregar, por decirlo así. Él sabe si tú vas a volver atrás. Él sabe si tú realmente crees o no crees, si realmente eres un discípulo, una discípula. Él sabe si tú no crees en nada y solamente andas porque te da tranquilidad, te da paz el saber de Jesús o el cantar en un culto. No, Él nos conoce, pero es bueno, no es malo, es buenísimo. Inclusive sabía que Él le iba a entregar. ¿Quién le iba a entregar? Judas Iscariote. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. El Padre nos va a mostrar a Cristo, nos va a llevar a Cristo, a todos nosotros. Pero en el momento que nos encontremos con Jesús, nosotros tenemos que tomar la decisión. Y ahí pasamos la predestinación. O sea, el momento que yo entro en Cristo, todo lo que el Evangelio habla de la salvación, del milenio, de las promesas, de los regalos de Dios, de los dones, de todo lo maravilloso que es el reino, es mío y es para mí, predestinado para tenerlo. Pero una vez que recibo al Señor como Señor y Salvador, una vez que el Padre me haga que yo me encuentre con Él, una vez que tú te encuentras con Él, tú tienes que tomar la decisión. El Padre no te va a empujar, no va a abrir tu puerta obligatoriamente, tú la tienes que abrir. Pero todos llegamos a Cristo por voluntad del Padre. Pero la decisión de seguirle es tuya y es mía. Hermoso. Así que si tú conoces a Jesús es porque el Padre te presentó a Cristo y tú decidiste seguirle. Pero ¿crees realmente? Como dice ahí, algunos no creían. E inclusive había uno que le iba a entregar. Y dijo, bueno, dice que ninguno va a él sino el Padre no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Discípulos que volvieron atrás, hermano, estando con Jesús. A veces vemos hoy en día discípulos que vuelven atrás, se van al mundo nuevamente, siguen el mundo, los deleites, todo lo que dejaron, las fiestas paganas, las celebraciones lujuriosas, el pecado que no te deja entrar al reino, y vuelven y dejan de ser discípulos de Jesús. Con Jesús no va a pasar hoy en día que no ven a Jesús, solamente ven a Jesús en nosotros. Y lo sienten cuando entregan su vida, lo sienten a través del Espíritu Santo. Y ven su grandeza en la creación. Y dice, volvieron atrás, apostasía, y ya no andaban con Él. ¿Cuántos discípulos hoy día no andan con Él?
y andan con el mundo. ¿Cuántos discípulos ya no siguen a Jesús? ¿Cierto? Hoy día pasa, no te asustes porque esto le pasó a Jesús. Imagínese. Siempre ha sido así y será así. Pero tú tienes que ser seguidor de verdad. Y yo también. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir ustedes también? Los confrontó. Por eso que elegí esa imagen, como que ellos están mirando en realidad a la multitud, pero la elegí porque me imagino que están mirando a los que se fueron y quedaron ellos nomás. Y Jesús le dice, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? Los confrontó. Y Jesús te pregunta también, pero me lo pongo a hacer esa pregunta hoy en día. ¿Nos queremos ir nosotros también? No, hay que seguir adelante. Amén. Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿habrá otro lugar mejor? ¿Habrá otro camino de vida eterna? No, no existe. Solo Jesús, no hay otro evangelio. No hay evangelio de los mormones, no hay evangelio de los testigos de Jehová, de la nueva era. Hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo. El evangelio que Jesús predicó, no existe otro. Que hay planeta, que vas a ser Dios después, que Joseph Smith, que los testigos de Jehová y todo eso son sectas. Hay un solo evangelio, no hay otro camino. Jesús es el camino. ¿A quién iremos? Le dijo Pedro. Mire cómo le respondió Pedro, le dice 6:68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? A nadie más, solo Jesús y los profetas que están en la Biblia, no otros profetas. Solo Jesús y su palabra. Tú tienes palabra de vida eterna. Las palabras de la Biblia que fueron escritas, el diseño de Dios, el fundamento apostólico, las palabras de Jesús. Los apóstoles hablaron de Jesús, escribieron sobre Jesús, lo que Jesús les dijo, la piedra angular del edificio, la más importante. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Pedro ya lo había, ¿cómo se dice? Pedro lo había dicho antes, guiado por el Espíritu Santo desde el cielo. Una visitación espiritual donde le he revelado que Él era el Cristo. Cristo era el Hijo del Dios viviente. Imagínense la media declaración. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de ustedes es diablo? Aquí vamos a aprender algo. No es el diablo, es diablo. Era diablucho. ¿Quién era? Judas, que dice que quería meter la mano a la bolsa para robar. Imagínense, era ladrón, tenía engaño en su corazón. Hablaba de Judas Iscariote. ¿Por qué Iscariote? Porque venía de Queriot, de la ciudad de Queriot, igual que su padre, hijo de Simón. Porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Aprendamos algunas cosas de todo esto, hermanos y hermanas y amigos que puedan estar viendo este estudio bíblico que es maravilloso. Dice: tal enseñanza fue muy desagradable para ellos. No era dura por entender, sino dura para aceptar que Él había descendido del cielo y que traía beneficios espirituales y que no pensaba establecer su reino como ellos querían. Eso sale cuando comenzamos a estudiar el capítulo 6. Ellos querían hacerle rey. Ellos querían derrotar a los romanos. Querían un reino con espada. Aquí está otra demostración de la omnisciencia de Cristo, porque solamente Dios puede leer los pensamientos de los hombres. Jesús era Dios, hecho hombre, y leyó que el pensamiento de que ellos no creían. No creían. Ahora también cuando Él dice, y más encima, si me vieran que me voy a ir al cielo de donde vengo, menos van a creer. Menos entenderían. Y ahí eso sale en el libro de los Hechos, donde sale la ascensión del Señor, donde la ven ellos, donde los discípulos la ven, donde los apóstoles le ven, que así como ven, como se van las nubes, también volverá en las nubes, le dijeron los ángeles. Tenemos que nacer de lo espiritual, dice en Pedro 1:23.
Primera de Pedro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si no nacemos de esa forma, como lo expliqué, hermano, no vamos a entender nada. Procura llenarte del Espíritu Santo. Acércate a Jesús, arrepiéntete de tus pecados para que nazca de nuevo. Bautízate también, para que sea bautizado en agua y en el Espíritu Santo, o sea, sumergido en el Espíritu Santo, sumergido en la iglesia, sumergido en Cristo, lleno del Espíritu Santo. Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Iscariote porque era de Iquirot, abajo dice era una ciudad en la parte sur de Judá. Eso sale en Jueces 15:25, lo verifiqué, es así, ahí sale la ciudad de Iquirot, al sur de Hebrón, en el seco Nehueb. Por eso le decían Judas Iscariote, porque era de la ciudad de Cariot. Así de sencillo, es como María Magdalena, no es el segundo nombre, sino que es de Magdala. ¿Ya? Entonces, Judas no era el diablo, sino que él dejó que el diablo entrara a su corazón. Y ahí él procede a entregar a Jesús, a vender a Jesús. Y él ya sabía que él era diablo. ¿Y qué es lo que es diablo? Abajo tengo ahí en el apunte. Uno de ellos era un diabolos, la palabra griega que significa un calumniador, difamador o falso acusador. Pero probablemente aquí es utilizada como el equivalente del hebreo Satanás, que es el adversario. ¿Ya? Él tenía una debilidad con los recursos, con el dinero, con avaricia, y eso aprovechó Satanás para tentarlo, pero cuando Jesús lo recibe recién, como él sabía el futuro, él sabía que lo iba a entregar, pero nunca dice Jesús, él va a morir. Nunca Jesús dice, él se va a suicidar. Él no dice nunca Jesús eso. Él podía haberse arrepentido, haber entregado a Jesús, pero haberse arrepentido, igual que Pedro, y haber seguido como apóstol. Pero Dios no se complica con estas cosas. Él sigue adelante con su plan. Esta es la deidad de Jesús. Era Dios, y que lo que más le importa a Juan es demostrar justamente eso, que Jesús era Dios. Era el mismo Dios hecho hombre. Así que hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este estudio, que es maravilloso. Imagínense, ahí Jesús declara que en Juan 13:2, que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón, o sea, Judas no tuvo siempre en su corazón a Satanás, en un momento entró completamente y lo poseyó a Judas para que entregara al Hijo de Dios, a Dios mismo hecho hombre. Y ese mismo espíritu diabólico lo llevó a matarse. Pero eso fue una decisión de Judas, no de Dios. Amén. Y también vamos a encontrar dentro de las congregaciones también hermanos que abren su corazón y se pueden transformar en Judas, donde también es una palabra de que son calumniadores, difamadores, hermanos que vuelven atrás, que dejan a Jesús, que no son llamados discípulos, que no aguantan la palabra, la llandura, las demandas de Cristo, cuando no son duras, parecieran ser duras, cuando no somos guiados por el Espíritu Santo. Así que hermano, que Dios te bendiga mucho. Hemos llegado al final de este estudio, ha sido maravilloso. Hemos terminado el capítulo 6. Vamos a partir con el 7, si Dios quiere, la otra semana, el día miércoles. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides que debemos seguir estudiando la Biblia juntos. Amén. Porque Jesús dijo, mi palabra es vida. Coman de mí. La comida es Cristo. Comamos de Él y bebamos de Él. Y tendremos vida eterna y ninguna palabra será tan dura. ¿Por qué? Porque nos va a hacer bien y vamos a entender que Él es el Rey. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Este ha sido el estudio de hoy. Shalom y nos vemos el próximo miércoles. Deja cualquier pregunta. También te invito a la vigilia que vamos a tener este viernes de las 20 hasta las 12 de la noche.
en el mismo lugar que nos congregamos. Así que, shalom, que Dios te bendiga mucho y puedes dejar tu pregunta, puedes despedirse, hermano, que Dios le bendiga.